Entonces ya entendimos el problema, muchachos. Ya sabemos un poco dónde está su complejidad. Su complejidad está en la combinatoria que hay que hacer para saber si hay una solución o no, por más sencillo que sea entender el problema. Entonces, bueno, aquí había otro ejemplo, pero ya hicimos ejemplos. Entonces ahora vamos a probar qué es NP completo. Entonces, pasos para probar que es NP completo. Primer paso, probemos que es NP. ¿Qué significa probar que es NP? Significa, eh, significa verificarlo en tiempo polinomial. O sea, hay que decir que qué certificado me sirve para certificar las instancias positivas y no se deja engañar con las negativas. Entonces, en este caso y en muchos de los casos, el certificado siempre es muy sencillo. En este caso, el certificado va a ser el conjunto S' de números de S. O sea, yo digo, esta instancia es positiva, entonces yo le digo, mire, el conjunto es este. Y hacen lo que yo estaba haciendo ahorita, sumando. Y entonces, ¿qué hace el algoritmo? Coge ese conjunto, mira que sea un subconjunto. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien, si alguien me dice que alguien me dice para esta entrada, me dice, el certificado es voy a ver si puedo escribir aquí. ¿Cómo hago para escribir? Aquí, anotar. Mm, lápiz, lápiz, lápiz. O texto, texto. Entonces, alguien me dice, el certificado de esta es eh, el, para 5100, ¿no? Me dice, el certificado eh, es 2,16, 2, perdón, 5102 es que da la suma de todo. 498. Así, entonces vamos a poner así. El 1, el 4, el 2. El 2, el 16, el 64, el 256, el 1040, el 1093, el 1284 y el 1344. Entonces, alguien me dice, no sé si están viendo bien ese color, esperen, pongo otro color. Ese color está como feo. Listo. Entonces, alguien me dice, eh, mire, señor, esta entrada sí es positiva con 5100 y mire, aquí le doy los que dan 5100. Y yo llego y sumo esto y me da 5100. Entonces, lo acepto. Entonces, ese algoritmo no es correcto, porque ese algoritmo me está aceptando para una instancia negativa algo que no es. Luego, mi algoritmo, ¿qué más tiene que hacer además de sumar? Muchachos. O sea, mi certificado no es simplemente eso. Además de sumar, verificar qué. Verificar que, David, verificar que los números, que sí sea un subconjunto. O sea, hay que verificar que esto sí sea, como que vamos a dejar de anotar. Mm, voy a anotar. Ya. Entonces, vamos a verificar entonces, ¿cómo verifico eso? Como yo los pedí en orden ascendente, entonces yo voy a verificar el 1 y el 1 sí está, mírenlo. Ah, bueno, el 4, el 2, el 2 no está, listo. Entonces digo, señor, ese certificado no sirve para certificar su instancia. O sea que, y si la instancia es negativa, ningún certificado va a servir porque tiene que ser un subconjunto tal que la suma de lo que pedían. Entonces yo miro que sea subconjunto y miro que sea suma. Entonces miro que sea subconjunto, comparo cada elemento, miro que está en el subconjunto. Si hay si hay n elementos en el subconjunto, en el conjunto original, si hay n, entonces por cada uno de los que me dieron tengo que mirar si está, entonces me demoro n, comparando con cada uno hasta que lo encuentre. En el peor de los casos lo encuentro de último. Entonces, si en la solución hay m elementos, me demoro m por n mirando que sea subconjunto. Y luego que mire que sea subconjunto, los sumo todos. Si hay m elementos, la suma me da tamaño m. Sumo todos y si me da el número que vea el t, entonces digo, la chequeo.
Si no me da ese número, no lo chequeo. Eso es lo que tengo que describir como algoritmo. Ahora, ¿cómo borro esto? Anotar, borrar todos los libros. Listo. Muy bien. Entonces, mi certificado es un subconjunto de números de ese. ¿Y qué hace mi algoritmo entonces? Mi algoritmo, entonces lo que hace es eh, verificar que S' sea subconjunto de S, primero. Y segundo, verificar que la suma da T. Si yo verifico eso, entonces, por cada número que me dieron, verifico si está en S, me demoro S' por S, el tamaño de S' por S, más lo que me demore sumando los S', los números que hay en S', y eso es lo que me demoro certificando una instancia. Entonces, si la instancia es positiva, el certificado existe y me lo pueden dar. Si la instancia es negativa, no hay manera que me den un subconjunto que sí sume. Me tienen que engañar como ahorita dándome algo que no sea subconjunto, pero entonces yo lo descarto porque no es subconjunto. O no suma, entonces lo descarto porque no suma. La única manera de que una instancia sea certificada es porque es positiva. Si es negativa, no se puede certificar. Entonces, y la certificación se hace en tiempo tamaño de S' por tamaño de S más S'. Ahora, como S' es su conjunto de S, su tamaño es máximo el tamaño de S. Entonces, si S tuviera n elementos, esto máximo da n cuadrado más n. Y n cuadrado más n da polinomial, por orden n cuadrado. Por lo tanto, mi conjunto, mi problema se puede verificar en tiempo polinomial, y como mi problema se puede verificar en tiempo polinomial, entonces el problema es NP. Entonces miren todo lo que hay detrás de probar que es NP. Es sencillo, pero hay que escribirlo. Hay un algoritmo, hay un certificado. Tengo que decir cómo es el certificado. Hay un algoritmo. Tengo que decir cuál algoritmo. En mi caso el algoritmo es verifique que sea su conjunto y luego verifique que la suma da. Y, y tengo que probar que ese algoritmo para instancias positivas siempre hay un certificado y para instancias negativas no se deja engañar. Y luego tengo que mostrar que ese algoritmo se demora tiempo polinomial. Todo eso es lo que hay en esta transparencia. Entonces, bien, todo eso hay en esta transparencia. En esta transparencia, probar que es NP, darle el certificado, decir cuál es el algoritmo, probar que funciona. O sea, que funciona, ¿qué significa? Que toda instancia positiva tiene un certificado y que toda instancia negativa, que ninguna instancia negativa puede tener un certificado. Y por último, que ese algoritmo certifica en tiempo polinomial. Si todo eso lo probamos, eso quiere decir que mi problema es NP. Entonces, subset sum es NP. ¿Listo? Profe, una pregunta antes de que continúe. ¿Vale? Es que, pues viendo el problema, se me parece mucho a la instancia de knapsack, que se puede por DP, me parece muy similar, solo que sin el Parecido. maximizar un valor. Entonces, pues viéndolo, yo no entiendo por qué pues subset sum es SNP completo mientras knapsack no. Knapsack lo es. El problema Pero de la no tiene mochila. solución por DP. O sea, es que eso es lo que me confunde, porque ¿Cuál es el pues con problema? entradas pequeñas se puede. No, 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 pero espere. El problema de la mochila que estamos hablando, ¿con quién estoy hablando yo? Con David, profe. David, listo, David. El problema de la mochila, ¿en qué consiste? El problema de la mochila es, tengo una mochila en la que me caben K kilogramos de peso, digamos, resiste K kilogramos de peso. Y tengo un poco de elementos que necesito meter en la mochila. Necesito maximizar el número de, el peso que puedo, necesito maximizar necesito meter en la mochila algo que me quepa en la mochila, es decir, que no supere los K kilos, pero que sea lo máximo posible. Ese es el problema de la mochila, ¿cierto? Sí, Entonces, señor, ese sí. bien, entonces el problema de la mochila, ¿cuál sería la solución eficiente que tú dices que tienes? Existe un DP, yo lo he hecho ya varias veces para programación competitiva, Ah, aunque en pues programación dinámica, tú dices. sí, señor, Ah, no, no, sí, existe sí, solución. sí, existe se puede solucionar por programación dinámica, pero si tú miras la complejidad no es polinomial. No, O pues sea, es que o siempre lo he sea, tratado con no una complejidad necesariamente, no de n necesariamente por que, v.
O sea, tú tienes una solución, o sea, en la programación dinámica, ¿qué haces? Tienes una matriz que tiene un tamaño, eh, el problema de N la... por el valor que uno busca, por el peso, N por el peso Sí, 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 de la sí, sí. mochila. Eh, eso, por el peso de la mochila. Eh, bueno, habría que ver la complejidad del de programación dinámica, pero estoy casi seguro que ese problema no es polinomial su solución. Polinomial en el tamaño del, polinomial en n, que n es el tamaño de, el número de elementos que había para la mochila. Porque, Profe, pero creo que el compañero mencionó que funciona solo para valores pequeños, que yo creo que todos los problemas NP completos se pueden solucionar para valores pequeños, pero no para valores grandes. pero No, en pero el tema general, es en análisis de complejidad, porque pues no, la no, pero complejidad la es la complejidad sí, misma. no. La complejidad, ¿cuánto te da? Te da n por, eh, a ver, es que no sé cuánto te da la complejidad, esa matriz es de n por p. El Entonces, más común que se usa es N por P, sí, sí, que son sí, los elementos y el peso de la mochila. pero p es el peso, ¿cierto? Sí, señor. Mm, eh, el, 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 el problema es que el peso, el peso podría ser un peso muy grande en función de n, mejor dicho. mm, Bueno, entonces espérate un segundo. Puede pasar, entonces empecemos a mirar. Me parece muy bien que estén pensando así porque es que ese es el objetivo de este curso. Ahora, hay problemas muy parecidos que, que pueden ser polinomiales mientras que otros no lo son, como por ejemplo era 2 SAT y 3 SAT. No sé si hicieron la investigación y buscaron cómo solucionar 2 SAT y 3 SAT. Son muy parecidos, pero 2 SAT es Sí, polinomial yo lo vi. y 3 SAT no es polinomial. Entonces, puede haber problemas muy parecidos, pero que haya algo que hace que el uno sí sea fácil y el otro no. Entonces, empecemos por ahora. El problema de la mochila admite lo del subproblema óptimo, ¿cierto? Y eso lo hace fácil de modelar con programación dinámica. Pero el hecho de que sea con programación dinámica no quiere decir que su complejidad sea polinomial, porque la matriz tiene unas dimensiones que muy probablemente no son polinomiales en el tamaño de la entrada. No Ah, ya, necesariamente. y sí, eso sí, porque pues te pueden dar un peso astronómico y dos Exact- cositas. Exactamente. Entonces, no necesariamente, o sea, tú haces una matriz que, que pareciera que estás haciendo una cosa n por p, sí, pero p no es polinomial en n. P puede ser mucho más grande que n. Y entonces ahí tu algoritmo es de orden n por p, pero p no es constante, mejor dicho, no es, p es, a pesar de que en la entrada p sea 50, 100 o 200 con respecto al número de n, ese puede ser un número, dicho, no es un número que esté en función de, su tamaño no está en función de n, es lo que quiero decir, Ah, entonces no ya lo queda entiendo. polinomial. Entonces, en este caso es lo mismo, porque pues igual. Exactamente, exactamente. Entonces, Listo, listo. eso es, entonces a pesar de que se pueda ver con programación dinámica, no quiere decir que esa solución de programación dinámica sea una solución polinomial. Sí es n por p, pero ¿qué es? Pero p en función de n ya no es la cosa. ¿Sí me entiendes? Sí, Bien. profe, listo. Con eso aclara la duda. Gracias. John me dice, partimos de la idea de que el algoritmo es exponencial y luego vemos que se verifica en tiempo polinomial. Entonces, John, sí, ese es el tema, que encontrar la solución es exponencial. Pero una vez yo tengo una solución, verificar que sí es polinomial. Entonces, resulta que los teóricos de la computación, ser NP no significa, ser NP no significa ser polinomial no significa resolverlo en tiempo polinomial. Ser NP significa resolverlo en tiempo polinomial en una máquina no determinística. ¿Sí? Eso significa ser NP, polinomial en una máquina no determinística. Pero esos científicos de la computación probaron que ser polinomial en una máquina no determinística es equivalente a ser verificable en una máquina determinística en tiempo polinomial. O sea que por eso lo que hacemos nosotros no es
mostrar un algoritmo no determinístico que resuelve el problema en tiempo polinomial, sino mostrar un algoritmo determinístico que verifica una solución, un certificado en tiempo polinomial. ¿Sí? Lo estamos haciendo, pero nosotros no demostramos esa equivalencia, pero eso es lo que estamos usando. Entonces, nuestra verificación no requiere encontrar la solución, requiere, la solución es parte de la entrada. Lo que necesito es que la entrada, esa solución, no tenga un tamaño exponencial, porque si no, no me sirve porque la verificación va a ser exponencial por recorrer la solución. Entonces necesito un certificado de tamaño polinomial que me permita verificar si una instancia es positiva o no. Entonces, verificar en tiempo polinomial es diferente a encontrar la solución. Y efectivamente es mucho más fácil verificar que encontrar la solución. Y lo que estamos diciendo es que un problema de CNP es si es fácil de verificar, no si es fácil de encontrar la solución. No sé si eso te resuelve tu pregunta, John. Sí, profe, gracias por la explicación. Entendí otras cosas, sino que la pregunta yo la hacía era porque de pronto para mí, bueno, para mí no era obvio o no escuché de pronto cuando usted dijo que el problema era exponencial. Entonces, como estábamos demostrando que el problema es NP, creí que también deberíamos de partir, primero demostrar que el problema es exponencial, el problema como tal, y luego sí probamos que se verifica en tiempo polinomial. Pero entonces... Okay. Fíjense que nunca en esto hemos probado que los problemas, nunca hemos dado algoritmos combinatorios o exponenciales para resolverlos, porque de hecho, el hecho de que yo tenga un algoritmo exponencial no quiere decir que mi problema sea NP completo, porque puede que a mí no se me haya ocurrido un algoritmo inteligente para resolverlo y hay un algoritmo inteligente. Eso ya cambia, sí, entiendo. Entonces el hecho de que yo tenga un algoritmo exponencial no significa que el problema sea NP o NP completo o esas cosas. Puede significar que no se me ocurrió uno eficiente. Ahora, lo que estamos tratando de mostrar aquí es que tiene unas propiedades teóricas que hacen que uno sienta que no es que a mí no se me ocurre un algoritmo eficiente, sino es que no lo hay porque si lo tuviera, lo tendrían todo un poco de problemas que hoy en día no lo tienen y que a nadie se le ocurre un algoritmo eficiente. Entonces, lo que probamos es que ese NP completo no significa encontrar un algoritmo exponencial, significa mostrar, uno, que se puede verificar en tiempo polinomial, que es lo que acabamos de hacer, y dos, que es NP duro, es decir, que hay un problema NP completo que se reduce a él. Y si yo logro probar esas dos cosas, he probado que mi problema es NP completo. ¿Qué significa que sea NP completo? Significa esas dos cosas, que se verifica en tiempo polinomial y que hay otro problema y que todos los problemas de NP se reducen a él. ¿Significa eso que no se puede resolver en tiempo polinomial? No. La evidencia dice que sí, la evidencia dice que la conjetura es todo lo que sea NP completo no se puede resolver en tiempo polinomial. Pero eso nadie lo ha podido demostrar. Ni que no, ni que sí. Pero la evidencia dice que todos los que son tan difíciles caen ahí que uno no cree que es que sea que no se nos ha ocurrido inteligentemente cómo resolverlo, sino que realmente el problema ser NP completo agarra la complejidad de resolverlo con las máquinas que tenemos hoy. Entonces, eso es una conjetura en la que uno cree o no cree. Entonces, yo creo, por ejemplo, que efectivamente con las máquinas que tenemos hoy, esos problemas que son NP completos no se pueden resolver polinomialmente. Pero si sale una lumbrera que no ha salido hasta ahora y que de pronto encuentra la manera de hacerlo y que lo demuestra, inmediatamente se nos cae esa conjetura y todo lo que nos parecía ineficiente se vuelve eficiente. Digamos, tenemos como un acto como de fe de que ser NP completo agarra realmente la dificultad de un problema y no creo que a nadie se le vaya a ocurrir, pero pues no sé si es que no ha nacido el genio que encuentre la solución a eso. Yo no creo, pero bueno. Ahora, eso es con el modelo de cómputo que tenemos hoy en día. Cuando nos cambien el modelo de cómputo es máquinas de von Neumann, se llaman, que son equivalentes a las máquinas de Turing que hicieron en el siglo pasado, que son equivalentes. Pero si el modelo de computación cambia y ya no son equivalentes a las máquinas de Turing, puede que en ese nuevo modelo de computación la eficiencia sea mucho, las cosas que eran ineficientes sean eficientes. Entonces, ese es el hope, la esperanza, el reto que tienen con la computación cuántica. Si logramos tener computadores cuánticos, resulta que la computación cuántica no es como la computación binaria que tenemos hoy en día, y entonces podría suceder
que lo que en esos computadores cuánticos, lo que en los computadores que tenemos hoy en día es ineficiente, en esos computadores cuánticos sea eficiente. Lo que pasa es que los computadores cuánticos todavía no existen bien, no hay ninguno bien, hay pruebas, cosas, pero no hay nada que permita pensar que dentro de poquito tengamos un computador cuántico reemplazando estos computadores. No. Entonces, por ahora, uno sigue creyendo que no hay manera de hacerlo suficientemente. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Esa explicación estuvo genial. Gracias. Ahí Robinson les puso en el chat también de las cosas que yo les estaba diciendo. Eh, con lo de la mochila. Muy buenas esas preguntas. Ese es el objetivo de este curso. Traerles eso a su... que la complejidad del problema sea un asunto de interés a la hora de meterse a resolver un problema. Muchos problemas son sencillos si usted se mete sin problema. Pero hay problemas que parecen sencillos y no son tanto, entonces ojalá no se metan, o mejor dicho, cuando se metan sepan la complejidad del problema. Bueno, ¿estoy grabando o no estoy grabando en este momento? Sí, voy a tener.